La sonrisa de Calígula, Nicolás Estazone. Cleopoldo se empacha con pastel. El gran pastel africano. Así calificaba el rey Leopoldo II de Bélgica a su posesión personal del Estado Libre del Congo, en el África Central. Estado que no era un Estado y que, por supuesto, no era libre. En la historia de la humanidad, tan zarandeada y laberíntica, tan poblada de bribones nefastos, hay que hacer mucha memoria para encontrar uno más bribón y más nefasto que el bueno del rey de Bélgica. Contemos algunas cosas y será imposible desacreditar este último acerto. Leopoldo heredó su trono de Bélgica en 1865 y reinó en él durante 44 años, periodo en el que no se privó de nada. Amantes, fortuna y un protagonismo político y popular que a primera vista parecía difícil de ostentar, siendo el monarca de un reino tan poco importante como el belga. Aún así, Leopoldo demostró que con una personalidad rutilante y la total ausencia de escrúpulos se puede destacar aún en un mundo en donde el resto de las testas coronadas no se caracterizaban por sus virtudes. Leopoldo transcurrió sus 44 años de reinado en un periodo de feroces luchas entre las grandes potencias europeas por el reparto de las colonias en África y Asia, sangrientos tironeos por la hegemonía comercial que preludiaron la gran disputa por las colonias y los mercados que fue la Primera Guerra Mundial de 1914. Los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, tras la unificación de Alemania, luego de su victoria contra Francia en la Guerra Franco-Prusiana de 1871, fueron una constante escalada de tensiones comerciales y militares por el reparto de las zonas de influencia coloniales. Alemania, comensal recién llegado a la mesa del banquete, reclamó desde su definitiva organización un espacio convirtiéndose, por el peso de su expansión productiva y comercial, en el principal competidor del ya asentado y reinante capitalismo británico. En medio de esas disputas, el rey Leopoldo decidió meter su cuchara, y así jugó la carta de las buenas intenciones. Horrorizado, según declamó en uno de sus discursos, citémoslo textualmente, por el crecimiento de esclavos y el número aún mayor de seres absolutamente inocentes que son brutalmente arrastrados a la cautividad y condenados por vida a los trabajos forzados, Leopoldo organizó en 1876 la Asociación Internacional Africana, AIA, presidida por el propio rey de Bélgica, que buscaba promocionar la paz, la civilización, la educación y el progreso científico, y erradicar la trata de esclavos. Con este paraguas el filantrópico rey obtuvo los servicios de un famoso aventurero, el periodista y explorador Henry Morton Stanley, figura de gran renombre que algunos años antes había dirigido la expedición que rastreó y encontró al misionero David Livingstone, una de las personalidades más destacadas en el proyecto imperial y colonial británico en África, que descubrió las fuentes del río Nilo. Stanley, entusiasmado con sus paseos africanos, se incorporó como explorador a los esfuerzos para conseguir tratados. Expliquemos esto último. Las potencias coloniales habían organizado un sistema internacional para legitimar las posesiones africanas que exigían que los estados pudiesen presentar para solventar sus derechos tratados firmados por los reyes y jefes tribales locales, en donde, a cambio de armas, apoyo militar en las luchas internas o algún otro espejo de color, estos cedían sus tierras y la explotación de los recursos de su país a las potencias que se convertían al instante en los verdaderos amos de tierras, hombres y recursos. En este juego de la caza del tesoro, Stanley había conseguido un gran botín, y luego de ofrecer las primicias de su esfuerzo civilizador a una desinteresada Gran Bretaña, descubrió que el filantrópico Leopoldo estaba por demás interesado en comprar sus tratados. Así, dueño ya de un extenso territorio, organizó las cosas en el plano de lo legal. Convertido a los ojos del público europeo y estadounidense en un ruidoso defensor de los derechos de los pueblos nativos, Leopoldo utilizó a su Asociación Internacional Africana para financiar nuevas expediciones de Stanley, que para 1884 pudo entregarle a su mandante 480 tratados firmados con los jefes locales. En base a estos derechos, Leopoldo exigió que la Conferencia de Berlín de 1885, reunión de gigantones imperialistas que buscaban repartirse el mundo sin pelearse demasiado, le reconociera su dominio personal sobre el territorio del Congo, a título de inversor y no como soberano de Bélgica.
Leopoldo transformó a los territorios del Congo en una posesión personal, obligando al Parlamento belga a institucionar su posesión, declarando que la nación belga nada tenía que ver con dichos territorios. Esto, sin embargo, no le impidió al bueno de Leopoldo a utilizar los dineros del Estado belga para financiar sus primeros negocios. Estos negocios consistían en la recolección de caucho, material indispensable para el desarrollo de la industria automovilística y la exportación de marfil. Pese a los reclamos de libre comercio y las altisonantes promesas de defender los derechos de los pueblos nativos que llenaban los tratados surgidos de Berlín y firmados por Leopoldo, el bueno del rey de Bélgica se hizo el sonso y estableció altísimas tasas que impidieron el comercio internacional en el Congo y el ingreso de ninguna otra inversión que no estuviera digitada por Leopoldo. Establecido el derecho internacional, implementadas estas medidas proteccionistas y con un mercado internacional que demandaba los productos de su posesión, Leopoldo se decidió a explotar estas posibilidades al máximo, y pese a su declamado horror por las condiciones en las que los nativos eran explotados, estableció un régimen de terror que convirtió a 15 millones de nativos en sus esclavos personales. Horrorizan los testimonios que cuentan cómo los capataces de las explotaciones de caucho imponían las cuotas de recolección a los nativos. Aquí hay una cesta, ve al bosque, y si en una semana no está cargada con 5 kilos de caucho, ordenaré que incendien tu cabaña y tú morirás en ella. Esta explotación exclusiva de un territorio, 80 veces más grande que su reino de Bélgica, convirtieron a Leopoldo en uno de los hombres más ricos de Europa y en el protagonista favorito de los escándalos de la Belle Époque europea. Yates, 4 castillos, 67.000 hectáreas de bosques y fincas agrícolas y un atormentado romance con la bailarina y cortesana parisina Cleo de Merode, transporte erótico que le valió al rey de Bélgica ser rebautizado como Leopoldo, eran financiados con la más vil y sangrienta de las explotaciones. Pero Leopoldo no se limitó a derrochar el dinero de manera personal y, deseoso de congraciarse con su buen pueblo, invirtió grandes sumas en embellecer la capital belga con magníficos palacios, avenidas y parques, sobornos que lo volvieron extremadamente popular con sus súbditos. Pero, pese a sus esfuerzos, el bueno de Leopoldo no las tenía todas consigo. Los demás países europeos no se sentían del todo a gusto con que Leopoldo se empachase él solo con los enormes beneficios de su pastel africano, y comenzaron a exigir, a través de la pantalla de asociaciones para la reforma del Congo, que reclamaban por la libertad de los nativos, el mismo método utilizado años antes por el astuto rey de Bélgica, que la posesión del empachado monarca se abriese al comercio y los capitales internacionales. Acosado por las críticas, Leopoldo decidió dar una última voltereta y, calladito, transfirió todas las concesiones mineras y los activos más lucrativos a compañías secretas, fuera del control del Estado belga, al que donó sus posesiones personales del Estado Libre del Congo en 1908. Gracias a esta donación, Leopoldo logró obtener del mismo Estado belga una compensación de 50 millones de francos, lo que desdibuja un poco el concepto de donación. Dinerito que el buen Leopoldo invirtió en una serie de propiedades en la Riviera Francesa. El saldo para el pastel congoleño de Leopoldo no fue tan alegre. Se estima que entre el periodo de 1885 y 1908 fueron asesinados entre 10 y 13 millones de nativos, cifras que nos hacen imaginar millones de mutilaciones, violaciones y demás violencias en aras, por supuesto, de la civilización.